Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa, y entonces pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar.
¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual. Pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen.